una atención inmediata, un asunto importante. O sea que esto nosotros nunca hemos tratado como se dice, pues nunca hemos tratado esto, ni siquiera, al menos yo, tal vez uno puede medio ver la situación, pero no a la cabalidad como está aquí, en cuanto a la cultura, que la cultura es contraria, es como la ciencia, la cultura es contraria a Dios. La ciencia es contraria a Dios, la cultura es contraria a Dios. ¿Por qué es contraria? Tal vez no es porque nosotros nos opongamos, pero sí, digamos, nos desviamos, no tenemos la visión. Él habló de la música, él habló de muchas cosas, digamos, de que nos atraen y nos tuercen hacia la visión de Cristo. Y se quiere, pues, que se tenga una, una cultura. Digamos, el apóstol Pablo, antes de que él fuera atraído por el Señor, que el Señor lo reclamara, él tenía una cultura judía, era hebreo. Él decía, yo soy hebreo, hijo de hebreos. O sea que su cultura era bien cimentada, bien fuerte. Sin embargo, después dijo que todo eso para él era basura, pero no fue porque él quisiera, sino porque fue amado y el Señor le cambió todo le cambió todo su visión en cuanto a la cultura que él tuvo. Pues él, o sea que lo que el hermano estaba recalcando en allí es de que nosotros pues no vamos a hacerlo por nuestra propia voluntad, que es difícil, pero sí pedirle a Dios y orar para que Él actúe en nosotros y Él va a actuar en nosotros, eso es indudable. El Señor va a actuar en nosotros. Entonces, dice que, y algo que me llamó la atención, pues de que aquí en el 2 dice la cultura humana surgió después de la caída del hombre. Y la verdad que menciona a Caín. Y Caín, recordémonos que cuando presentó Caín lo mejor de lo que él había cultivado, tuvo envidia. Y los hermanos han dicho que ahí es el inicio de la religión, porque él estaba ofreciendo a Dios su propio esfuerzo, lo que él sentía que le iba a dar y que le iba a agradar a Dios en su forma personal, en su yo. Por el contrario, a ver qué es lo que presentó, lo que Dios había creado, pues un borreguito, un becerrito, un corderito. Eso le ofreció a él, no lo que él había creado, sino que él había cuidado porque era de Dios. Pues. Entonces, pero me llama la atención pues de que aquí dice que después que la cultura humana surgió después de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque Abel se fortificó, entonces creó armas, creó sus leyes y todas sus culturas. Las leyes son culturas, pues, porque cada país tiene su forma de tener sus leyes, que es lo que hace en particular muchas veces a una ciudad. Y por otro lado, el hermano también tocó aquí la parte de que en cuanto al punto 3, dice que la cultura es un obstáculo que impide el cumplimiento del propósito de Dios. Indudablemente, el propósito de Dios es de que nosotros seamos su testimonio. Pero si yo tengo un testimonio de cultura, un testimonio científico, definitivamente no voy a estar cumpliendo con el propósito de Dios, porque estoy apartado del propósito de Dios. Y por otro lado dice que la cultura humana se levanta en oposición al reino de Dios. Definitivamente, si estamos en contra de Dios, estamos contra el reino de Dios. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros seamos su novia, que la iglesia sea su testimonio, que revele el misterio escondido, sea revelado a través de la iglesia, a través de nosotros. Y por último habla que la clase de Cristo que reemplaza cultura es el de Cristo todo inclusivo y extenso, aquel que es preeminente, dice, de la centralidad y universalidad de la economía de Dios. Entonces, todo esto no se cumple con la cultura, porque la cultura es muy, muy fuerte en nosotros, desde que nacemos, ya nacemos en una cultura y somos creados durante todo el tiempo. Y nunca se toca esa palabra, no nos damos cuenta. Entonces, pero
yo creo que a partir a partir de aquí, nosotros sí vamos a tener conciencia, vamos a estar viendo con un alertivo de que la cultura, y orándole al Señor principalmente, que el Señor nos cambie, nos dé otra dieta, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Amén, hermanos. Bueno, hermano, aleluya. ¿Quién sí? Hermanos, este mensaje, pues realmente, como decía el hermano, es algo que nos abre los ojos, ¿verdad? Para ver lo que nosotros diariamente vivimos o lo que es parte ya innato en nosotros, porque desde que nacemos, pues la cultura empieza a mezclarse en nuestra vida diaria. Y me impresionaba algo que decía el hermano y era acerca de qué es la cultura, ¿verdad? ¿Dónde tiene sus raíces? Que está en la filosofía, la ética humana, la política, la política y todas aquellas cuestiones que son parte del hombre, ¿verdad? Y que inclusive el hermano dice que pueden llegar a ser peor que el pecado mismo, ¿verdad? Porque es algo que está mezclándose con el hombre. Y también parte del inicio de esta cultura, como decía el hermano Jorge, es cuando regresamos a la Biblia, empezamos a ver que el hombre empieza a crear algo por él mismo, ¿verdad? Algo aparte de él mismo. Empezamos a ver las armas, la música, las ciudades, ¿verdad? Y esto es lo que el hombre empieza a formar. Entonces, todo lo que es la cultura es un sustituto de Cristo. Y pues nosotros vemos en nuestra vida diaria cómo es que muchas cosas han llegado a ser un sustituto de Cristo, inclusive el amor que le podamos tener por nuestra patria o, por ejemplo, ahorita que está eso de las marchas, ¿verdad? A favor o en contra del gobierno, eso es parte de la cultura. Y nosotros ni siquiera debemos de meternos a eso, ¿verdad? Porque esto es detestable delante del Señor. Pero también me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Lo que hace el Señor. Y a través de Colosenses, Él nos muestra a este Cristo todo inclusivo, quien quiere ser el todo para nosotros. Y prácticamente este Cristo es la solución para que la cultura salga de nosotros, ¿verdad? La cultura no sale de nosotros porque nosotros no lo propongamos ni porque hagamos esto o aquello, ¿verdad? Sino que cuando Cristo viene a ser nuestro elemento constitutivo, en la medida que este Cristo todo inclusivo empieza a reemplazar toda nuestra cultura, entonces Él empieza a ganar en nosotros, ¿verdad? Y empezamos a vivir por Él. Y me impresionaba también algo que decía el hermano y era acerca de, por ejemplo, ahora en cuanto a la cultura, las leyes humanas para nosotros pareciera ser que somos obedientes y que estamos bajo el gobierno de Dios porque hacemos caso, ¿verdad? O porque obedecemos. Pero esto solamente es algo humano, es algo nuestro, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? O inclusive podríamos hablar de las leyes, ¿verdad? Nosotros obedecemos las leyes, sí, pero es nuestro vivir, ¿verdad? O vivimos una ética muy alta, ¿verdad? Con respecto al bien y el mal y hacemos las mejores cosas. Lo mejor de todo nosotros lo hacemos. Nosotros seguimos la línea del bien porque lo correcto eso es lo que hacemos, pero eso solamente es parte de nuestra cultura y lo que está haciendo es reemplazar a Cristo. Entonces hoy el hermano decía algo bien importante y es que debemos de darnos cuenta, ¿verdad? No, dice el hermano ahí, no tomen acciones, sino que simplemente, hermanos, tienen que darse cuenta, ¿verdad? De cómo es que esta cultura ha venido a reemplazar a Cristo, la música, la política, la filosofía, a la ética en todos los estratos, hacer bien o hacer mal, lo que ha hecho es que ha reemplazado a Cristo. Y es terrible, ¿verdad? Porque lo que ha hecho es que hemos estado ciegos, yo diría hasta ignorantes, porque prácticamente vivimos en tal condición y pareciera, ya nos acostumbramos a esa condición, ¿verdad? Entonces el anhelo del Señor es hoy abrir nuestros ojos, que nuestro corazón se vuelva a este Cristo todo inclusivo. Y algo que me gustó mucho fue lo último que dijo el hermano Jorge. El Señor anhela hoy cambiar nuestra dieta. Hermanos, si el Señor logra cambiar nuestra dieta, la cultura se va a alejar de nosotros y vamos a empezar a vivir por este reino, ¿verdad? Porque nosotros no deberíamos de ser ni guatemaltecos, ni salvadoreños, ni chinos, sino que realmente Cristo debería ser nuestra esfera y nuestro vivir. Deberíamos de vivir en el nuevo hombre. Esto es la realidad de lo que se espera. Entonces, que el Señor abra nuestros ojos para poder vivir en este nuevo hombre.
Amén. Cuando nosotros, desde que nosotros nacemos, entramos en una, como por decirlo así, atmósfera, ¿verdad? Donde la cultura es aquello que nos rodea y que de alguna manera nos rige. Cuando, conforme vamos creciendo, nos vamos adaptando a nuestra cultura, ¿verdad? A las costumbres, a los hábitos, a las leyes, a todas las cosas. Pero no, a veces es difícil salir, pero también es difícil darse cuenta para empezar que uno está envuelto en todo eso, ¿verdad? Pero me impresiona mucho saber que la cultura es contraria al Señor y eso es lo que de alguna manera lo que produce todo esto, ¿verdad? Porque pareciera ser que la cultura no es mala, o sea, que es algo que nos rige, que nos ayuda a vivir como en armonía, ¿verdad? Y que hace, incluso vemos culturas muy bonitas y cosas atractivas, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, la cultura en sí es algo muy bonito, pero es algo que fue creado por Satanás precisamente para reemplazar al Señor en nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos realmente como decía el hermano, ¿verdad? Si nosotros queremos ser esa persona que sea llevada y no la que sea dejada, debemos salir de esta cultura. Pero había algo que me llamó mucho la atención y es que decía que Satanás no usa meramente la cultura por fuera, sino que la cultura él la usa por dentro. Esta cultura llega a estar impregnada en nosotros y es un acto que se da desde dentro de nosotros, ya no es tanto desde afuera, ya no depende de todo lo que hay afuera, sino que depende de lo que hay en nosotros. Y eso es, con eso debemos tener mucho cuidado, porque si la cultura ha ganado más en nosotros que el Señor, es muy difícil que nos volvamos al Señor, ¿verdad? Pero me gusta mucho saber que hay un Cristo que es todo inclusivo. Y si nosotros deseamos, bueno, debemos desearlo, debemos desear ser gobernados por el Señor, debemos desear ser regidos por la ley del Señor, pero también debemos ser esas personas que viven al Señor, que la vida del Señor es más fuerte que la cultura, ¿verdad? Entonces, si nosotros permitimos que la vida del Señor fluya, Él puede vencer esta cultura, pero nosotros debemos permitir que el Señor fluya en nosotros. Debemos dejar que este Cristo todo inclusivo reemplace todas las cosas que hay en nosotros. Esto, nosotros podemos juzgar a la gente, ¿verdad? Yo puedo venir y ver a alguien que dice no creer en Dios, ¿verdad? Y venir y juzgarlo, ¿verdad? Pero mira qué vida llevas, no, vacía, sin nada o alguien más, ¿verdad? Mira, haces esto y cuál es tu fin, pero realmente nosotros muchas veces estamos en la misma condición, vacíos, sin un fin real, pero alabado sea el Señor porque Él es un Cristo todo inclusivo, porque no necesitamos nada más si tenemos al Señor. Entonces nosotros debemos ir cada día a este Cristo todo inclusivo. Y me gusta mucho algo, y es que solamente hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, pero debemos tener mucho cuidado con el árbol del conocimiento, porque en el árbol del conocimiento está incluido el bien. Y como les decía, va, la cultura es algo que parece bueno, que es bonito, que es atractivo, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado porque nosotros debemos permanecer en la vida. No debemos dejar regirnos por el bien o por el mal, sino por la vida del Señor, por la vida de este Cristo todo inclusivo, maravilloso. Amén, hermanos, ¿quién puede compartirnos?
Sí, que la vida de este Cristo todo inclusivo, de toda la cultura, todo esto que, pues desde que nacemos, lo adquirimos, está en nosotros. Y disfrutaba esto de que, pues al decir nosotros que es un Cristo todo inclusivo, lo incluye todo. Entonces debemos de darnos cuenta, como decía, ¿verdad? Darnos cuenta en realidad eh, en qué tiempo estamos viviendo nosotros y poder abrir nuestros ojos. Que el Señor nos conceda misericordia y que en realidad tomemos al Señor para que toda esta cultura, todo esto que reemplaza al Señor pueda ser quitado. Amén. Algo que dijo el hermano al final, y que me expuso mucho, fue la pregunta que se hicieron al final de estos 20 años, ¿cuánto hemos crecido? Y yo contesté lo mismo que declararon ellos, yo no he crecido mucho. Eso es debido a pues a la cultura que hay en nosotros. Algo que decía que dice aquí el bosquejo es de que cultura está en contra del Cristo todo inclusivo y extenso. Y esta cultura nos impide el paso a Cristo y la iglesia. Y lo dejó. Él dejó su cultura, él renunció, era un hombre de culto, de dos nacionalidades, pero abandonó lo que tenía, como dijo mi papá, renunció a lo que él era por causa del cuerpo. Y fue de esa manera que el Señor abrió a través de Pablo para poder dar tantas cosas que reveló. El hermano escribió 14 epístolas en donde podemos ver a un Cristo muy maravilloso. Y también a través de la experiencia de Cristo podemos experimentar el cuerpo. Me gustó mucho lo que aquí decía, bueno, y lo que el hermano dijo al principio, ¿verdad? Porque nuestra cultura pues sea buena, ¿verdad? O que no hagamos cosas malas. Mente lo bueno y lo malo están en el mismo árbol. Así que necesitamos nosotros ser reemplazados por Cristo e ir al árbol de la vida. Otra cosa que decía el hermano y que me gustó también, que puso los dos ejemplos, ¿verdad? Lo de Pablo y lo del hermano Lee, porque el hermano Lee no se consideraba chino, porque, bueno, las culturas son tan fuertes que no nos permiten recibir a otros, pero el hermano renunció a ser chino porque él era parte del cuerpo de Cristo y eso no le impidió nunca recibir a los hermanos y tampoco ser lleno del Señor. Entonces, pues que el Señor trabaje en nosotros y como dijeron los hermanos, que comience a cambiar nuestra dieta, porque al ser reemplazados y cambiar nuestra dieta, comenzamos a sanar y comienza el Señor a poder extenderse en nosotros. Me gusta mucho el tema de Colosenses, que habla que el Cristo inclusivo y extenso es la realidad y la universalidad del nuevo hombre. Y es importante ver esto porque el nuevo hombre no está constituido de Linda ni de las cosas que Linda puede, sino que el nuevo hombre está constituido por el Cristo todo inclusivo y extenso, maravilloso. Así que me gustó mucho la primera afirmación que dice el Cristo que reemplaza nuestra cultura consigo mismo, con miras al nuevo hombre, es el Cristo todo inclusivo, aquel que es preeminente, la centralidad y universalidad de la línea de Dios. Que este Cristo nos reemplace cada día y que podamos que nuestro ser esté abierto al Señor para que Él pueda abrirse paso desde dentro de nosotros,
para que todo lo que nosotros, con lo que hemos nacido, con lo que nos hemos formado, incluso la cultura que tenemos como iglesia, el Señor la reemplace consigo mismo para que no se esperen 40 años más, 50 años más, sino que el Señor pueda regresar. Eso es lo que Él desea. El Señor desea volver, pero si no somos maduros, el Señor no puede regresar. Y la cultura es algo que nos impide a nosotros madurar. Así que el Señor sea en nosotros, hermanos, reemplazándonos, y que nuestro ser se mantenga abierto a Él, hermanos, para que cualquier cambio que Él quiere hacer, a pesar de que sea doloroso, lo realice, pero que Él pueda avanzar, que después de unos pocos años podamos decir, crecí, o que otros puedan decir, este hermano creció, esta hermana creció, y está dándole paso al Señor para que pueda regresar. Así que ese es mi mayor anhelo, que el Señor regrese y pues que el Señor trabaje en mí. Yo eso es lo que le pido esta noche, que el Señor avance, que trabaje en mí y que gane, que reemplace todo lo que a Él no le gusta. Amén. Marvin, pues, sí. ¿Hay alguien más ahí en tu casa que quisiera compartir? O Carolina, ¿alguien más de los muchachos? Yes, no. Nos animan. Amén. Está bien. Pues estamos solitos aquí. La próxima. Hay que prepararse para el próximo mensaje. Allá donde Carolina, solo ya listo. Hay que prepararse para mañana. Son mensajes pues que son para ejercitarnos también, recibir algo, asimilar algo y compartirlo. Pues tuvimos los problemas técnicos hace un momento, pero lo que pues pude escuchar me gustó, me impresionó, me todo. Una de las cosas es urgente que nuestra cultura sea reemplazada por Cristo. Esto es una visión, como decía alguien por ahí, bueno, como decía el hermano, que no nos la tenemos que imponer, digamos, sino que nos debemos abrir al Señor para que es orgánico, que sea por parte de Él esto, hasta lo que tal vez ha pasado. Hombre, esto es importantísimo porque la cultura que cada uno de nosotros tenemos, imagínense, es anticristo, el Señor. Y el ejemplo que puso es tan básico, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura, digamos, cultura guatemalteca, cultura cultura de Misco, cultura de la Santa Marta, ¿verdad? Y luego la cultura de cada familia. Es decir, si nos damos cuenta, todas estas situaciones que constituyen lo que somos y nuestra crianza es lo que se opone al Señor. Y me llamó la atención donde el hermano dijo, ¿cómo podemos saber que usted está inundado de su cultura si alguien viene y se opone a lo que usted es y a usted le molesta? Si alguien critica si alguien critica cómo me visto y viene dentro, esa cultura me controla. Y en Colosés se le llama a eso la autoridad de las tinieblas, y es lo que usas para subyugarnos. Claro que hablamos de otras cosas mundanas, pero en lo personal, en lo íntimo, como decía por ahí Linda, es lo que no nos ha dejado crecer. Si nos damos cuenta, todas esas peculiaridades hacen que tengamos problemas, que no estemos de acuerdo y cosas. Pero, mira, primero, pues, mantenernos abiertos al Señor. El Señor se mantenga fluyendo dentro de nosotros, permitirle, porque me sorprendió también que los colosieron estar bajo esa autoridad de las tinieblas. Ellos permitieron que los aspectos más elevados de la cultura dieran la iglesia, pero el hermano, él lo explicó y dijo, por aquí a ver si lo encuentro,
pero él dijo que, ¿cómo es? Que eran dos cosas que tenían que ver con ver, requiere atención. Bueno, eso siente, a ver, no creo que lo encuentre. Pero eran dos asuntos de los colosenses que daban el significado a eso que ellos permitían. Y creo que, pues en mi caso, en algún punto estoy en esa categoría. Estoy permitiéndole, no al Señor que me llene, sino permitiéndole a Satanás que me controle por medio de esto. No lo recuerdo. Decía... Sí, pero bueno, es un asunto de permitir al Señor de una manera intrínseca. Intrínseca significa que Él ocupe desde lo más interno de nosotros, desde lo más básico, de una manera progresiva, pero también había otra palabra que usábamos antes que tenía que ver con lo más interno, ¿verdad? De intrínseco. También con la forma en que nosotros adquirimos los alimentos, ¿verdad? Entonces me tocó mucho este asunto, pero sí, definitivamente es un asunto muy importante, muy urgente, ¿verdad? Porque el Señor quiere obtener el nuevo hombre y lo que se opone a esto es la cultura nuestra, la cultura personal, digamos lo que nos caracteriza como personas, como individuos. En el cuerpo de Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esto, no hay lo otro, sino todo el mundo es igual. Entonces, hermanos y hermanas, qué maravillosa fue esta palabra de introducción, ¿verdad? Vivimos en un tiempo crítico, los hermanos creen y están muy convencidos que estamos cerca de la consumación de la era. Imagínense de esto. Entonces, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Entonces, consideremos estas palabras. La cultura es enemiga, es anticristo, es algo que debe ser eliminado y lo hace en la medida que nos abrimos. Una cosa es simplemente decir, Señor, te pido que me llenes. Está bien. Esto hace menos que abrirse realmente, ¿verdad? Detenernos, ¿verdad? Considerar, escuchar. Amén. Bueno, yo creo que sí, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano Jorge? Y en el Romanos 1D, sí. En Colosenses, la autoridad de las tinieblas se refiere especialmente a los buenos aspectos de la cultura y el ser natural. Los santos en Colosas llegaron a estar bajo la autoridad de las tinieblas al permitir que los aspectos más elevados de la cultura invadieran la iglesia. Sin embargo, los productos de la cultura son aspectos de la autoridad de las tinieblas, por los cuales Satanás controla a las personas. Todo lo que sea un sustituto de Cristo llega a ser la autoridad de las tinieblas que nos controla. No sé si eso sea. Gracias, hermano, pero fíjate, no es eso exactamente, pero me ubicó donde dice ahí en el 1, los santos de Colosas llegaron a permitir, y dice aquí, esto es causado por la pasividad y la de discernimiento. ¿Crees que eso es lo que nos tiene a nosotros permitiéndole a Satanás que los aspectos culturales nos controlen? Y al final es el mismo Satanás haciendo vamos al Señor y no dejándolo participar, pero le agradezco mucho que me ubicó bien dónde era el asunto. Pero dos cosas, pasividad, en la pasividad es pues eso, no hacer nada, simplemente, pero nada de que abrirse al Señor es tornar nuestra mente al Señor, abrir nuestra boca, ¿verdad? Pero a veces somos tan pasivos que ni leemos nada, ni oramos nada, ni escuchamos nada, pero la falta de discernimiento también nos afecta, ¿verdad? Esto causa que eso tenga, por la falta de discernimiento es que de veras no distinguimos principalmente lo que viene de nuestra carne y lo que viene de nuestro espíritu. Así que de veras esto fue muy, muy impresionante. Estoy agradecido con el Señor que pues pude escuchar esto esta noche. Amén. Amén.
Un momento nada más.